El pequeño libro que genera riqueza. Capítulo 10. El gran jefe. El equipo gestor importa menos de lo que piensas. Cuando se trata de fosos económicos, el equipo gestor no importa tanto como se podría pensar. Para aquellos acostumbrados a ver a consejeros delegados de renombre en las portadas de revistas de negocios y en televisión, esto puede parecer una afirmación chocante. Pero es cierto. Las ventajas competitivas a largo plazo están arraigadas en las características estructurales de los negocios que expuse en los capítulos 3 al 7, y los directivos solo tienen una capacidad limitada para influir en ellas. Sin duda, todos podemos recordar a los mejores en industrias complejas. Starbucks logró cavar un foso económico en torno a una cadena de tiendas de café, pero estas empresas son mucho más la excepción que la regla. ¿Recuerdas la locura en los años 90 por las cadenas de bagels, no? Exacto. Este punto de vista está en directa oposición con las palabras de Jim Collins, el conocido escritor de libros sobre negocios, y que repitieron muchos otros expertos empresariales, cuando escribió, parece ser que, en gran medida, la grandeza es una cuestión de elección consciente. Resulta que no. La elección consciente no puede convertir a un fabricante de componentes de automóvil en apuros en un procesador de datos muy rentable más de lo que yo puedo convertirme en Warren Buffett bebiendo Coca-Cola Cherry y comiendo As Candies. Asterisco 9 de cada 10 veces las dinámicas de las ventajas competitivas de una industria tendrán un impacto mucho mayor que cualquier decisión directiva en la posibilidad de que una empresa tenga un foso económico. Esto no se debe a que la mayoría de los directivos sean incompetentes, sino más bien a que algunas industrias son menos competitivas que otras. La cruda realidad es que simplemente algunos consejeros delegados tienen un trabajo más sencillo para mantener elevados retornos sobre el capital. Como vimos en el capítulo 9, algunas industrias son mucho más proclives a cavar fosos que otras. Lanza un dardo al azar a una gestora de fondos, un banco o una empresa de procesado de datos y casi te puedo garantizar que a largo plazo verás unos retornos sobre el capital mucho más elevados que si eligieses al azar un fabricante de componentes de coche, un comercio minorista o una empresa de hardware tecnológico. A pesar de que a las escuelas de negocios y a los gurúes de la gestión les gustaría que creyéramos que seguir unas simples normas de buenas prácticas permitiría a una buena empresa convertirse en una excelente, lo cierto es que no es verdad. Por supuesto, unos directivos brillantes pueden lograr que una buena empresa se convierta en una mejor, y preferiría tener una empresa con buenos asignados de capital en lo más alto que una gestionada por un puñado de idiotas. Del mismo modo, sin duda directivos incompetentes pueden provocar que grandes compañías lo sean menos. No obstante, es muy raro que las decisiones de gestión tengan un mayor impacto a largo plazo en la ventaja competitiva de una empresa que las características estructurales del negocio. Asterisco piensa en el ejemplo de Yanes del capítulo 9. Los directivos hicieron todo lo posible para gestionar perjudicialmente un negocio, y pese a ello consiguieron volver a rentabilidades elevadas después de unos años de vacas flacas. O mira a H.R. Block, que gana enormes retornos sobre el capital de su gran franquicia de tramitación de impuestos pese a invertir capital en sumideros como Old Discount Brokerage. O McDonald S., que se alejó de los gustos del consumidor y durante un tiempo permitió que el servicio a los consumidores cayera a niveles inaceptables, pero fue capaz de darle la vuelta al negocio con relativa rapidez gracias a la duradera fortaleza de la marca McDonald's S. En estos tres ejemplos, una ventaja competitiva estructural demostró ser mucho más importante a largo plazo que las malas decisiones de gestión. Ahora piensa en lo que pasó cuando consejeros delegados superestrellas como Jacques Nasser, Paul Pressler o Gary Wendt intentaron darle la vuelta a Ford, Gap y Kensico, respectivamente. En los tres casos se encontraron con el fracaso absoluto, la bancarrota en el caso de Kensico, y no fue por no intentarlo ni por el fracaso de la inteligencia de la gestión. No hay mucho que se pueda hacer con un fabricante de coches con costes estructurales más grandes que la competencia, con una cadena de moda con una marca anticuada o un prestamista con demasiados préstamos impagados en sus libros. El mejor ingeniero del mundo no puede construir un castillo de arena de 10 pisos. La materia prima simplemente no está ahí. Como a menudo suele hacer, Warren Buffett resumió esta dinámica de manera magistral cuando dijo, cuando directivos con una reputación de brillantez abordan un negocio con una reputación de malos rendimientos, es la reputación del negocio la que permanece intacta. Quizá David Neeleman en JetBlue sea mi ejemplo favorito de un consejero delegado bien valorado siendo humillado por las dinámicas brutales de una industria.
Neil Lehman tenía una trayectoria impecable cuando fundó JetBlue. Antes de eso había empezado la única compañía aérea lo suficientemente atractiva como para ser comprada por la famosa Southwest Airlines, tampoco dada a las adquisiciones, y a posteriori, mientras esperaba que su acuerdo de no competencia con Southwest expirara, ayudó a lanzar una compañía de bajo coste en Canadá. Cuando lanzó JetBlue, los planes de Neil Lehman eran por completo nuevos, e incluían televisión por satélite incorporada en los asientos y butacas de piel. Puesto que de modo invariable los nuevos aviones tienen menos costes que los antiguos, requieren menos mantenimiento y son más eficientes. Después de salir a cotizar, las finanzas de JetBlue parecían estupendas, con un 17% de los márgenes operativos y un sólido retorno sobre el capital del 20%. Por desgracia, el tiempo no permanece quieto, y a medida que sus aviones envejecían y los empleados acumulaban permanencia en la empresa, los costes de estructura de JetBlue no tenían otra dirección a la que ir sino hacia arriba. Además, las comodidades como los asientos de piel son bastante fáciles de copiar, y, de hecho, Southwest lo hizo de inmediato. Las líneas aéreas, envalentonadas gracias a unos sólidos balances tras superar la bancarrota, empezaron una guerra de precios con JetBlue en algunas rutas, y los márgenes operativos de JetBlue se hundieron. Mientras escribo estas líneas, las acciones están un 30% por debajo del precio de la OPV, oferta pública de venta, de hace 5 años, y pese a algunas poco afortunadas decisiones empresariales, en gran medida el desempeño de la empresa no es culpa de Neil Lehman. La industria de las compañías aéreas simplemente tiene unas dinámicas económicas brutales, y eso fue lo que en última instancia determinó las dificultades de la empresa. El complejo de consejero delegado famoso. Entonces, ¿por qué por lo general los consejeros delegados reciben tanta atención de los inversores? Hay dos razones, una evidente y otra insidiosa. La evidente es que los medios de comunicación financieros necesitan atraer audiencia y los consejeros delegados son una temática sencilla. ¿Quién no querría leer un artículo sobre el consejo delegado de una empresa del Fortune 500 que está publicando beneficios récords? O ver una entrevista con un ejecutivo sobre la exitosa estrategia de expansión internacional. En general, los ejecutivos están contentos de tener esa publicidad, y los reporteros están encantados de ayudar escribiendo una historia de una empresa interesante. Es una situación beneficiosa para ambas partes, pero a menudo es un perjuicio para los inversores, que captan la idea de que esos ejecutivos controlan el destino de sus empresas de la misma forma que los chefs estrella controlan lo que sale de sus cocinas. Por desgracia, incluso Charlie Trotter se sentiría desafiado con los ingredientes disponibles en una cafetería local, e incluso un consejero delegado brillante tiene una libertad limitada para el cambio en una industria salvaje. La razón insidiosa de que los ejecutivos atraigan tanta atención como los árbitros del destino empresarial es que todos estamos sesgados. Es inherente a la naturaleza humana querer contar historias y ver patrones que tal vez en realidad no existan. Nos sentimos mejor cuando podemos identificar una causa por cada efecto que observamos e identificar el agente causal como una única persona es mucho más satisfactorio que culpar a una falta de ventaja competitiva. No obstante, la verdad del asunto es que los consejeros delegados viven tiempos difíciles, ya sea para crear una ventaja competitiva donde no existe, ya sea para dañar una ventaja competitiva que para empezar es muy fuerte. Para un inversor es muy fácil recordar las excepciones. Aquellas empresas que lograron cavar fosos en industrias difíciles, a menudo a través de la visión de un consejero delegado talentoso. Empresas como Starbucks, Dell, Nucor, Bed Bath & Beyond y Best Buy crearon grandes cantidades de riqueza para sus accionistas gracias a prosperar en industrias extremadamente salvajes. Pero anclarse en el éxito de empresas de este tipo y suponer que sus experiencias son la norma y no la excepción es confundir lo posible con lo probable. Eso no está bien porque una parte importante de la inversión exitosa está en poner las probabilidades a tu favor. Para una empresa con un foso y un equipo gestor mediocre, las probabilidades de una sorpresa negativa son mucho más bajas que para una empresa sin foso gestionada por un consejero delegado que podría ser el próximo Jack Welch. Suponiendo que ha sido cuidadosa en su análisis competitivo, la empresa con un foso tiene una probabilidad muy alta de retener su ventaja competitiva. El equipo gestor puede sorprender en positivo o puede acabar siendo peor de lo que uno hubiera esperado, pero tiene un foso como respaldo. Por el contrario, de cara a tener éxito en un entorno competitivo complejo, la empresa sin foso tiene que superar más adversidades para triunfar. El equipo gestor tiene que ser tan bueno como se espera, si no mejor,
y si el nuevo consejero delegado resulta ser menos bueno, el rendimiento de la empresa solo puede ir hacia abajo. Piénsalo de esta forma, ¿qué es más fácil de cambiar, la industria en la que está una empresa o sus ejecutivos? La respuesta, claro, es obvia. Los ejecutivos vienen y van con regularidad, pero una empresa en una industria compleja está atascada ahí para bien. Y dado que sabemos que algunas industrias tienen mejores dinámicas económicas estructurales que otras, es lógico que la industria en la que opera una empresa tenga un impacto mayor que el consejero delegado en su capacidad para generar elevados y sostenibles retornos sobre el capital. El equipo gestor importa, pero dentro de los límites fijados por las ventajas competitivas estructurales de la empresa. Ningún consejero delegado opera en el vacío, y si bien los grandes ejecutivos pueden añadir valor a un negocio, el equipo gestor por sí mismo no es una ventaja competitiva sostenible. Resumen. 1. Apuesta por el caballo, no por el jinete. El equipo gestor importa, pero mucho menos que los fosos. 2. La inversión tiene todo que ver con probabilidades. Y una empresa con un gran foso gestionada por un consejero delegado medio te dará más probabilidades de éxito a largo plazo que una empresa sin foso gestionada por una superestrella. Capítulo 11. Donde la rueda pisa el asfalto. 5 ejemplos de análisis competitivos. En la universidad y en la escuela de negocios, estuve atrapado en la teoría. La visión de conjunto y los conceptos abstractos me entraban por un oído y me salían por el otro a no ser que pudiera asociar esas ideas a ejemplos concretos. En la escuela de negocios estudié mucho ciencia política, y aunque estudié a grandes pensadores políticos como Max Weber, Karl Marx y Emil Durkheim, no puedo decir que lo disfrutase, más allá de la destrucción creativa de Schumpeter, por supuesto. En cambio, me encantaba leer libros que tomasen distintos trozos de evidencias para de la nada construir una teoría unificada. Nunca antes había conectado los puntos, pero en retrospectiva fue un buen preludio de una carrera como analista de acciones con enfoque ascendente. En este capítulo quiero coger todas las ideas sobre fosos económicos que he lanzado hasta el momento y ponerlas a prueba analizando una por una 5 empresas, de abajo arriba. Al fin y al cabo, es probable que así sea como apliques las ideas de este libro en la vida real. Leerás sobre una empresa en una revista de negocios o escucharás que un gestor de fondos o un colega la mencionan y estarás lo suficientemente intrigado como para hacer un poco de trabajo por tu cuenta. Con eso en mente, escogí las empresas de este capítulo de la manera más realista posible. Cogí algunos ejemplares recientes de las mayores publicaciones financieras como Fortune o Barron's y elegí 5 empresas que recibían comentarios favorables. El primer paso es, enséñame la pasta. ¿Ha generado la empresa retornos decentes sobre el capital en el pasado? Cuando estés analizando esto, observa los retornos sobre el capital durante el mayor periodo posible, dado que 1 o 2 años malos no inhabilitan a una empresa para tener un foso. Puedes ver gratis 10 años de información financiera en morningstar.com. De lo contrario, y es probable que el futuro no sea demasiado distinto que el pasado, no hay foso. Después de todo, una ventaja competitiva debería verse en los números, y una empresa que todavía no ha demostrado su capacidad para ganar un retorno económico extra no merece que pongas tus esperanzas en ella. Es posible que una empresa que ha publicado en el pasado mediocres retornos sobre el capital esté preparada para mejores tiempos en el futuro, pero ese optimismo debería estar acompañado por un giro grande y favorable de las dinámicas económicas del negocio. Esto sucede, y puedes ganar mucho dinero identificando empresas que han sufrido modificaciones estructurales favorables, pero las empresas de este tipo son mucho más la excepción que la norma. Así que si no hay evidencia alguna de unos retornos sólidos sobre el capital, en general significa que no hay foso. Pero si la empresa ha publicado unos buenos retornos sobre el capital, nuestro trabajo se vuelve más complicado. El segundo paso del proceso consiste en identificar una ventaja competitiva, es decir, averiguar por qué la empresa ha sido capaz de mantener a raya a sus competidores y generar unos retornos económicos extraordinarios. Al fin y al cabo, si no hay ninguna razón específica por la que esos retornos persistan en el futuro, es del todo posible que hasta una empresa con un historial de buenos retornos sobre el capital no tenga un foso. Si no pensásemos sobre por qué los retornos altos seguirán altos, simplemente estaríamos conduciendo mirando al espejo retrovisor, lo que rara vez es una buena idea. Piensa en los comercios minoristas y las cadenas de restaurantes. Los costes de sustitución para los consumidores son muy bajos, así que en estas industrias las empresas necesitan escala,
una marca bien establecida o alguna otra ventaja defensiva que les otorgue un foso. Sin una ventaja, esos elevados retornos sobre el capital podrían disiparse muy rápido. La historia está llena de comercios o conceptos de restaurantes de moda que han fracasado después de unos años de éxito temprano. En este segundo paso necesitamos aplicar todas las herramientas del análisis competitivo. ¿Tiene la empresa una marca? ¿Una patente? ¿Es complicado para los consumidores cambiarse a un producto de la competencia? ¿Tiene costes menores sostenibles? ¿Se beneficia del efecto red? ¿Está sujeta a una disrupción tecnológica o a un giro en las dinámicas de la industria? Y así sucesivamente. Suponiendo que hayamos encontrado alguna evidencia de la existencia de una ventaja competitiva, el paso 3 consiste en averiguar cuán duradera es probable que sea esa ventaja. Algunos fosos son reales pero pueden ser sencillos de salvar, mientras que otros son lo suficientemente grandes como para poder pronosticar con seguridad unos elevados retornos sobre el capital durante muchos años. Sin lugar a dudas, esta es una cuestión subjetiva, por lo que no abogo por ser muy minucioso. En Morningstar dividimos las empresas en 3 categorías: foso amplio, foso estrecho y sin foso. Haré lo mismo en los ejemplos que siguen a continuación. Ahora pongamos estas ideas en acción. En busca de fosos. Nuestro primer ejemplo es Joy Company, que fabrica el equipamiento agrícola del mismo nombre, y tiene también una cuota bastante grande vendiendo maquinaria de construcción. Como puedes observar en el cuadro 11.2, a pesar de un desagradable giro entre 1999 y 2002, durante el decenio analizado, Deere ha cosechado unos sólidos retornos sobre el capital. La agricultura es un negocio cíclico, así que esto no debería ser una preocupación. Si Deere vendiese algo con una demanda mucho más estable, como queso o cerveza, querríamos investigar más allá. Así que sobre la base de los números, parece que Deere tiene un foso. Ahora nos movemos hacia el análisis competitivo. ¿Qué tiene Deere que le ha permitido generar sólidos retornos sobre el capital? ¿Esos retornos serán con cierta probabilidad sostenibles en el futuro? Bueno, no hay duda de que la marca ayuda. La empresa lleva operando 170 años, y en general los granjeros son muy leales a la marca Deere. Sin embargo, los usuarios de productos de la competencia de Deere, como Case Construction Equipment y New Holland, también son leales a sus marcas. Los clientes son leales, así que en esta historia debe de haber más. La clave, como ha resultado ser, es la amplia red de distribuidores de Deere, que en Estados Unidos es mucho más extensa que la de sus competidores. Los distribuidores pueden con rapidez suministrar piezas de recambio y completar reparaciones en el equipamiento de Deere, lo que minimiza el tiempo durante momentos críticos como la plantación y la cosecha. Dado que los clientes de Deere son muy sensibles al tiempo, es crucial la capacidad de reparar con velocidad la maquinaria rota. Un granjero puede utilizar una cosechadora de $300,000 tan solo durante unas pocas semanas del año, pero durante esas pocas semanas la máquina tiene que funcionar a las 1000 maravillas. Dado que para un competidor replicar esta red de distribuidores sería posible, y si la calidad de Deere cayese de forma sustancial, los granjeros pueden cambiarse de marca. Es difícil decir que Deere tenga un foso económico amplio. Pero a un competidor le llevaría años ser capaz de hacer esto, y no hay certeza de que un competidor vaya a hacerlo. Así que diría que Deere tiene un foso económico estrecho pero sólido, y podemos tener cierta confianza en que durante algún tiempo en el futuro la compañía continuará generando sólidos retornos sobre el capital. Nuestro siguiente ejemplo nos lleva al centro de los Hamptons. Martha Stewart Living Omnimedia tiene la licencia para usar la marca de Martha Stewart y también produce revistas y programas de televisión. Dada la popularidad de Martha, incluso después de su breve paso por la cárcel, podemos suponer que la empresa es bastante rentable. No es muy impactante, ¿verdad? A primera vista, es un poco preocupante que incluso en el apogeo de Martha, antes de que se saltara la ley, la empresa generaba un retorno sobre el capital de menos del 13%. Aunque ese no es un retorno sobre el capital terrible, deberíamos esperar más de un negocio que para empezar no tiene un montón de capital invertido. Al fin y al cabo, Martha Stewart Living Omnimedia produce una revista y un programa de televisión y presta su marca a otras empresas. No posee un montón de fábricas ni inventario caro. Así que pese a la renaciente popularidad de la marca Martha Stewart, he de concluir que su empresa no tiene un foso económico.
Y eso no es algo bueno. Pasando de una empresa sin mucho capital invertido a una que sí tiene mucho, vamos a echar un vistazo a Arch Co., el segundo mayor productor de carbón del país. En general, para las empresas de materias primas es bastante duro cavar un foso económico, así que cuando empecemos el análisis seremos un poco escépticos. No obstante, mirando los números vemos que los retornos sobre el capital han mostrado una modesta mejora a niveles aceptables, si no buenos. Parece que para Arch las cosas empezaron a ir bien en 2004, y tanto en 2006 como en 2007 obtuvo resultados sólidos. Analizaremos con más profundidad para saber por qué el último par de años fueron una aberración y quizá los retornos sobre el capital caigan a niveles menores, o si algo ha cambiado estructuralmente para bien en Arch. En primer lugar, parece que a finales de 2005 Arch vendió un puñado de minas deficitarias en la Apalachee Central, lo cual es positivo para los futuros retornos sobre el capital. En segundo lugar, Arch es una de las 4 empresas que controlan la oferta de carbón producido en un área llamada Powder River Basin, en Wyoming, y el carbón de esta área es demandado por las empresas de servicios públicos porque tiene un muy bajo contenido de azufre, y el azufre es uno de los mayores contaminantes que se emiten cuando se quema el carbón. Todo lo anterior es estupendo, pero si Arch solo compitiese con otras empresas productoras de carbón en el Powder River Basin, no tendría un foso, a menos que estuviera produciendo el carbón a un coste mucho menor que sus rivales en esa zona. No lo hace, por cierto. No obstante, incluso cuando tomas en consideración los mayores costes de transporte, dado que el Powder River Basin está bastante alejado de las zonas más pobladas que consumen mucho carbón, el carbón de Powder River Basin es mucho más barato de producir que el carbón extraído en otras muchas partes de Estados Unidos. Y en un negocio de materias primas, si puedes producir algo a un coste mucho menor que otras compañías que venden el mismo producto, es muy probable que tengas un foso. Entonces, ¿por qué no estamos viendo esta ventaja en costes de Arch en sus retornos históricos sobre el capital? Resulta que hace años, Arch firmó algunos contratos a largo plazo a precios mucho más bajos, y esos contratos están empezando a expirar y a ser reemplazados por nuevos contratos a precios mucho más altos, lo que significa que los retornos futuros sobre el capital deberían ser muy superiores que los retornos pasados. Así que por el momento podemos asignar a Arch un foso económico estrecho, pero es un foso que querríamos observar con mayor detenimiento. Si los costes de producción en Powder River Basin se incrementan considerablemente, o si el gobierno introduce regulaciones que hacen el carbón menos atractivo como recurso al imponer un impuesto sobre el carbón, querríamos revaluar las cosas. Pero según lo que sabemos hoy en día, Arch parece tener un foso muy estrecho. Nuestra cuarta compañía no es tan conocida como las 3 primeras, pero observándola podemos aprender un montón sobre fosos. La empresa Fastenal Company distribuye en todo Estados Unidos una gran variedad de productos de mantenimiento y reparación para fabricantes y contratistas. Hace esto mediante una red de cerca de 2.000 tiendas y, como el nombre de la empresa indica, se especializa en tornillos. Esto puede parecer un negocio aburrido, pero vamos a mirar los números para asegurarnos. ¡Wow! Con independencia de lo que puedas pensar de este negocio, esos no son números aburridos. Un retorno sobre el capital promedio de más de un 20% durante 10 años con un apalancamiento financiero mínimo es un logro poco común. De hecho, de las 3.000 acciones en la base de datos de Morningstar con capitalizaciones bursátiles superiores a $500 millones, solo 50 tienen historiales tan impresionantes de generación de retornos sobre el capital. Por supuesto, la pregunta es si simplemente Fastenal tuvo suerte o si construyó una ventaja competitiva que le permitirá mantener esos retornos tan elevados sobre el capital. Cuando uno ahonda en la empresa, resulta que Fastenal se beneficia de economías de escala basadas en una localización similar a la de las empresas de cemento y agregados que analizamos en el capítulo 7. Los tornillos, como los clavos, anclas y pernos, son pesados y costosos de transportar y producirlos no cuesta mucho, lo que significa que Fastenal tiene una enorme ventaja en costes por tener muchas tiendas cerca de sus consumidores. La proximidad también significa que, por lo general, Fastenal tiene un tiempo de entrega mucho más rápido que sus competidores, lo cual es otra gran ventaja, dado que los fabricantes suelen necesitar los tornillos cuando algo se rompe, y el tiempo de inactividad es algo muy costoso para este tipo de empresas. Con el doble de localizaciones que su competidor rival, Fastenal parece capaz de mantener su ventaja en escala,
En especial porque en esencia domina cientos de pequeños nichos en zonas geográficas que por sí mismas no serían lo suficientemente rentables como para que un competidor decidiese atacar. La empresa también mantiene una flota propia de camiones que le permite distribuir productos a sus tiendas y a los sitios de trabajo de sus clientes, a un coste mucho menor que si utilizase otro transportista, como UPS. Así que para atacar a Facinal, además de la voluntad de construir tiendas no rentables en los mercados de Facinal, que tan solo son lo bastante grandes como para un único distribuidor, un competidor necesitaría una red de distribución con una escala similar. Eso parece una tarea bastante desalentadora, que es por lo que Facinal es un negocio con un foso amplio con el potencial de arrojar durante muchos años en el futuro retornos sobre el capital superiores. Para el ejemplo final, además de mirar su historial en el cuadro 11.6, generando sólidos retornos sobre el capital, quiero enseñarte por qué es tan importante pensar sobre las dinámicas competitivas de un negocio. Si hubieses mirado a cualquiera de estos dos negocios en 2004, aproximadamente, los retornos sobre el capital te habrían hecho la boca agua. El historial de la empresa B no era tan constante como el de la empresa A, pero sin duda la tendencia estaba en la dirección adecuada. La empresa A es Keown Imports y la empresa B es Hot Topic, dos empresas de comercio minorista que a finales de los años 90 y principios del siglo XXI estaban en auge. Ambas crecían bastante, Hot Topic tenía un crecimiento fabuloso del 40%, y Pier 1 más mesurado cercano al 15%, y estaban arrojando unos muy respetables retornos sobre el capital. Pero pensemos acerca de la naturaleza del negocio. Pier 1 vende muebles importados y accesorios para el hogar, y Hot Topic es una cadena de ropa para adolescentes con un estilo muy específico. Siempre y cuando la empresa hiciera un buen trabajo gestionando el inventario y manteniéndose a la vanguardia de las tendencias de los consumidores, ambos eran negocios aceptables. No obstante, dado que en esencia los costes de sustitución de sus consumidores son nulos, habría sido muy arriesgado predecir con seguridad que tanto Keown como Hot Topic podrían mantener unos retornos sobre el capital tan elevados durante un largo periodo. Resulta que siendo escéptico habrías acertado. Tanto en retorno sobre el capital como en el precio de la acción, ambas empresas parecen haberse caído de un precipicio en los últimos años. Desde principios de 2005 hasta mediados de 2007, el precio de la acción de Hot Topic cayó a la mitad, y la acción de Keown está un doloroso 75% más barata. La historia fue la misma en ambos casos, a medida que las tendencias se movieron en otras direcciones, y en el caso de Pier 1, la competencia también aumentó. Los consumidores dejaron de comprar lo que la empresa vendía. El negocio del comercio minorista es muy duro, rápido viene, y rápido se va. Aunque utilicé como ejemplo los comercios minoristas, con la misma facilidad podría haber elegido una pequeña empresa de tecnología, o cualquier empresa carente de una ventaja competitiva estructural. La cuestión es que con independencia de cómo sea su historial, a menos que una empresa tenga algún tipo de foso económico, es muy azaroso predecir cuánto valor va a crear en el futuro para el accionista. Mirar los números es un comienzo, pero solo es un comienzo. El siguiente paso crucial es pensar con detenimiento en la fortaleza de la ventaja competitiva de una empresa y en cómo, o cómo no, será capaz de mantener a raya a la competencia. Llegados a este punto, tienes todas las herramientas que necesitas para empezar a separar los negocios fantásticos de las empresas con futuros más inciertos. Pero ¿y cómo sabrás cuándo esos negocios coticen a precios atractivos? Ese es el tema de los dos próximos capítulos. Resumen. 1. Para saber si una empresa tiene un foso económico, primero observa su trayectoria histórica generando retornos sobre el capital. Los elevados retornos indican que la empresa puede tener un foso, mientras que los retornos pobres señalan la ausencia de una ventaja competitiva, a no ser que el negocio de la empresa haya cambiado de manera sustancial. 2. Si los retornos históricos sobre el capital son sólidos, pregúntate cómo los mantendrá la compañía. Aplica las herramientas del análisis competitivo de los capítulos 3 al 7 e intenta identificar un foso. Si no puedes identificar una razón específica por la que los retornos se mantendrán elevados, es probable que la empresa no tenga un foso. 3. Si puedes identificar un foso, piensa cuán sólido es y cuánto durará. Algunos fosos duran décadas, mientras que otros son menos duraderos. Capítulo 12. ¿Cuánto vale un foso? Hasta las mejores empresas dañarán tu cartera si pagas demasiado por ellas.
Si invertir fuera tan sencillo como identificar negocios fabulosos con fosos económicos, ganar dinero en el mercado de valores sería mucho más fácil, y este libro ya habría terminado. Pero la realidad es que el precio que pagas por una acción es crucialmente importante para tus retornos futuros de inversión, que es por lo que el paso 2 del plan de juego sobre el que escribí en la primera página de la introducción decía: esperar a que las acciones de esas empresas coticen por debajo de su valor intrínseco y entonces comprarlas. La valoración es algo curioso. He conocido muchos inversores muy inteligentes que podían recitar de memoria cada capítulo y verso de las empresas cuyas acciones tenían o pensaban comprar, pero no podían responder a una sencilla pregunta. Entonces, ¿cuánto vale? Los mismos individuos que regatearán durante horas por un coche o conducirán 1 kilómetro extra para ahorrarse unos centavos por litro llenando el depósito comprarán acciones simplemente con una vaga idea del valor en potencia del negocio. La razón, creo, es que valorar una acción es arduo y muy incierto, incluso para los profesionales, así que la mayoría de las personas tiran la toalla y no lo intentan. Después de todo, es fácil saber si una gasolinera o un concesionario de coches te están haciendo una buena oferta porque sabes por cuánto se venden productos similares. Si un vendedor de coches quiere $40,000 por un Lexus nuevo, y otros concesionarios venden el mismo coche por $42,000, puedes estar bastante confiado en que no estás pagando en exceso si desembolsas $40,000. Pero al valorar empresas, nos encontramos con dos obstáculos. En primer lugar, cada empresa es un tanto diferente, lo que hace las comparaciones difíciles. Las tasas de crecimiento, los retornos sobre el capital, la solidez de las ventajas competitivas y multitud de otros aspectos afectan al valor de un negocio, así que sin duda comparar dos empresas entre sí es un ejercicio difícil. Es útil en algunos casos, más en el último capítulo. En segundo lugar, el valor de una compañía está directamente sujeto a su rendimiento financiero futuro, que es desconocido, aunque es obvio que podemos hacer algunas predicciones prudentes. Por estos motivos, la mayoría de las personas se centran en información sobre las acciones, sus precios de mercado, a la que puede acceder con facilidad, y no en la información que es más difícil de obtener, la valoración de sus negocios. Esas son las malas noticias. Las buenas son que antes de comprar acciones, no necesitas saber el valor preciso de la empresa. Lo único que necesitas saber es que el precio actual es menor que el valor más probable del negocio. Eso puede parecer confuso, así que déjame poner un ejemplo. En el verano de 2007, me di cuenta de que durante el año anterior el precio de una empresa que había tenido en mi pantalla de radar durante algunos años, llamada Corporate Executive Board, había caído a la mitad. Durante varios años, la empresa había tenido ventas e ingresos crecientes al feroz ritmo de más de un 30% anual, pero por una serie de razones la empresa se chocó contra un muro. El crecimiento de las ventas cayó de manera considerable y los ingresos disminuyeron alrededor de un 10%. Investigué un poco, y me convencí de que la empresa tenía margen suficiente para crecer en su mercado. También estaba convencido de que la posición competitiva de Corporate Executive Board todavía era muy sólida. ¿Volvería la empresa a tasas de crecimiento del 30% o el crecimiento futuro sería menor, digamos del 15%? En realidad lo desconocía, y la valoración de las acciones era muy diferente en función de esos dos escenarios. Entonces, ¿por qué compré acciones? Porque aunque no sabía con exactitud cuánto valían las acciones de Corporate Executive Board, lo que sí sabía era que en ese momento el precio de la acción implicaba que el mercado suponía una tasa de crecimiento del 10%. Así que simplemente mi labor consistía en decidir cuán probable era que la empresa nunca creciera más deprisa que un 10%. Sobre la base de mi investigación, pensé que ese desenlace era muy poco probable, así que compré acciones. Si la empresa volvía a una tasa de crecimiento del 15%, mi inversión lo haría bastante bien, y si la empresa volvía a crecimientos del 20% tendría un home run. Perdería dinero solo si la empresa se desaceleraba a tasas de crecimiento de un solo dígito, y pensaba que las probabilidades de que eso ocurriera eran bastante bajas. En este ejemplo hice ingeniería inversa sobre el precio de las acciones para ver con exactitud qué tipo de expectativas de crecimiento estaban implícitas. La clave es que no tenía que saber con precisión qué depararía el futuro, solo tenía que saber que era muy probable que el futuro fuese más prometedor de lo que el precio de la acción implicaba.
En el caso de Corporate Executive Board pensé que la acción podía valer entre 85 y $130, pero estaba seguro de que la acción no valdría menos que su precio de mercado de $65. El tiempo dirá si estoy en lo cierto. El simple ejercicio de estimar el valor de la acción de una empresa es la clave para comprar acciones por menos de su valor potencial, porque para comprar acciones por menos de su valor necesitas tener una idea de cuál es ese valor. Parece simple, pero te sorprendería saber cuántos inversores no han intentado nunca valorar la acción que compran. De todos modos, ¿cuánto vale una empresa? Es una pregunta sencilla, así que ahí va una respuesta sencilla. Una acción vale el valor presente de toda la caja que generará en el futuro. Eso es todo. Vamos a aparcar por un momento esta idea. Las empresas crean valor invirtiendo capital y generando un retorno sobre esa inversión. Parte de la caja que la empresa genera paga los costes operativos, para que se reinvierta en el negocio, y el resto es lo que se llama flujo libre de caja. A menudo el flujo libre de caja se llama beneficio del accionista, porque eso es en verdad lo que es, la cantidad de dinero que cada año podrían extraer los accionistas del negocio sin dañar las operaciones del negocio. Piensa en el flujo libre de caja como el dinero que un casero se lleva al final de cada año. El dueño de un edificio de apartamentos obtiene renta, las ventas, paga la hipoteca y el mantenimiento anual, los costes operativos. Y en ocasiones se gasta dinero en reparaciones grandes como un nuevo tejado o nuevas ventanas, las inversiones en bienes de capital. Lo que queda es su flujo de caja libre personal, que puede ponerse en una cuenta corriente bancaria, gastarse en unas bonitas vacaciones en Florida o utilizarse para comprar otro edificio de apartamentos. Pero con independencia de en qué lo gaste el propietario, no es dinero que se necesite para mantener el edificio de apartamentos funcionando como una empresa generadora de caja. Siguiendo con el ejemplo del dueño de apartamentos, pensemos en que haría valer más o menos para un comprador potencial un edificio lleno de apartamentos alquilados. Sin duda, el crecimiento aumentaría el valor, si un edificio tuviera adyacente un trozo de terreno en donde el propietario pudiera construir más apartamentos, sería más valioso que un edificio sin ese terreno, ya que el flujo potencial de los ingresos del alquiler de los apartamentos sería mayor. Lo mismo cabe decir sobre el riesgo de los ingresos por alquiler. Un edificio lleno de trabajadores experimentados valdría más que el mismo edificio lleno de estudiantes universitarios porque el casero tendría más seguridad de efectivamente cobrar el alquiler cada mes sin mayores complicaciones. También debe suponer que un elevado retorno sobre el capital haría más valioso un edificio. Si pensases que en determinado edificio podría subir los alquileres y tener mayores ingresos sin ninguna inversión, esa propiedad sería más valiosa que una con alquileres estancados. Por último, no olvidemos las ventajas competitivas. Un edificio construido antes de una ordenanza de zonificación que impide la construcción de nuevos edificios de apartamentos vale más que uno que potencialmente se enfrenta a muchos nuevos apartamentos compitiendo con él. ¿Adivina qué? Acabas de aprender los conceptos más importantes que sustentan la valoración de cualquier compañía, la probabilidad de que esos flujos de caja futuros realmente se materialicen, el riesgo, cuán grandes se supone que serán esos flujos de caja, el crecimiento, cuánta inversión será necesaria para mantener el negocio operando, el retorno sobre el capital, y durante cuánto tiempo puede el negocio generar beneficios extraordinarios, el foso económico. Mantén estos 4 factores en mente cuando utilices múltiplos de precios o cualquier otra herramienta de valoración y tendrás la certeza de tomar mejores decisiones de inversión. Invierte, no especules. Hay 3 tipos de herramientas para valorar empresas: múltiplos de precios, rendimientos y los valores intrínsecos. Los 3 son partes valiosas de los instrumentos de valoración, y el inversor inteligente aplicará más de uno para una compra potencial. En el capítulo siguiente abordaré los múltiplos de precios y los rendimientos. Los valores intrínsecos son un poco más complicados, y en general requieren un método técnico llamado descuento de flujos de caja, que va un poco más allá del alcance de este libro. No obstante, entender múltiplos de precios y rendimientos será más sencillo si primero nos desviamos por un momento hacia lo que impulsa los retornos de las acciones. Durante largos periodos, solo hay 2 cosas que empujan a una acción hacia arriba o hacia abajo: el retorno de la inversión, movido por el crecimiento de los ingresos y dividendos, y el retorno especulativo, movido por los cambios en la ratio precio/beneficios, P/E.
Piensa en los retornos de la inversión como si reflejaran el rendimiento financiero de una empresa y en el retorno especulativo como si reflejara la exuberancia o el pesimismo de otros inversores. Una acción puede pasar de 10 a 15 dólares porque los ingresos por acción se han incrementado de 1 a 1,50 dólares, o porque pese a que los ingresos se mantuvieron planos en $1 por acción, la ratio P/diagonal se incrementó de 10 a 15. En el primer caso, la acción fue impulsada por completo por el retorno de la inversión, mientras que en el segundo caso las acciones subieron exclusivamente debido al retorno especulativo. Cuando centras tu búsqueda de inversiones en empresas con fosos económicos, estás maximizando el retorno potencial de tu inversión porque estás buscando compañías que es más probable que creen valor en términos económicos e incrementen sus ingresos durante largos periodos. Al prestar especial atención a la valoración, estás minimizando el riesgo de un retorno especulativo negativo, es decir, las probabilidades de que un cambio en el estado de ánimo de los inversores dañe el rendimiento de tu inversión. Al fin y al cabo, nadie sabe cuánto será durante los próximos 5 o 10 años el retorno especulativo de una acción, pero podemos hacer unas cuantas suposiciones sensatas sobre el retorno de la inversión. Una evaluación detenida te ayudará a aislarte de un cambio adverso en el sentimiento del mercado. Veamos a continuación un ejemplo real. A mediados de 2007, Microsoft había incrementado sus ingresos por acción durante la última década a una media de aproximadamente el 16% anual. Así que durante los últimos 10 años, el retorno medio anual de la inversión era del 16%. Pero durante el mismo periodo las acciones de Microsoft se habían apreciado a una tasa anual media de solo el 7%. Lo que significa que su retorno especulativo ha tenido que ser negativo para arrastrar hacia abajo ese jugoso retorno de la inversión del 16%. De hecho, eso es precisamente lo que sucedió. Hace 10 años, las acciones de Microsoft estaban valoradas a una ratio P/diagonal de 50, y ahora su ratio P/diagonal es solo de 20. Comparo Microsoft con Adobe, que fabrica Photoshop, Acrobat y multitud de productos de software de procesado de imágenes. Durante la última década, los ingresos por acción de Adobe se han incrementado de media un 13% anual, que es el retorno de la inversión. Pero las acciones se han apreciado casi al doble que esa tasa, alrededor de un 24% por año, porque durante los últimos 10 años la ratio P/diagonal de la acción cambió de 17 a 45 de hoy, lo que añadió una enorme cantidad de retorno especulativo. Como puedes ver, un cambio en el sentimiento del mercado, el retorno especulativo, provocó un resultado radicalmente distinto para un inversor que compró acciones de dos empresas en la misma industria y que durante la última década publicaron casi la misma tasa de crecimiento. El inversor de Microsoft ha recibido retornos más o menos en línea con el mercado, mientras que el inversor de Adobe ha logrado multiplicar varias veces su inversión inicial. Ahora, el ejemplo de Adobe es un extremo. Por lo tanto, es un disparate comprar una acción con la expectativa de que el mercado te brinde un retorno especulativo gigante. Pero habiendo comprado acciones a una ratio P/diagonal de 17, frente a una ratio P/diagonal de 50 por Mr. Softy, el comprador de Adobe minimizó durante los últimos 10 años el riesgo de un retorno especulativo que golpeó al comprador de acciones de Microsoft. Es casual el hecho de que el afortunado comprador de Adobe se beneficiara de un incremento gigantesco de la ratio P/diagonal. Es por esto que la valoración es tan importante. Al prestar especial atención a la valoración, estás maximizando el impacto de algo que puedes predecir, los retornos financieros de una empresa, sobre los retornos futuros de tu inversión, y estás minimizando el impacto de algo que no puedes prever, el entusiasmo o pesimismo de otros inversores. Además, ¿a quién no le gusta que le hagan una oferta? Resumen. 1. El valor de una empresa es igual a toda la caja que generará en el futuro. Eso es todo. 2. Los 4 factores más importantes que afectan a la valoración de una compañía son: cuánta caja generará, crecimiento, la certeza asociada a esos flujos de caja estimados, riesgo, la cantidad de inversiones necesarias para operar el negocio, retorno sobre el capital, y la cantidad de tiempo que la empresa puede mantener a los competidores a raya, foso económico. 3. Comprar acciones con bajas valoraciones te ayuda a aislarte de los vaivenes del mercado porque vincula con firmeza tus retornos futuros de inversión al rendimiento financiero de la empresa.